ya es bastante difícil para ellas, pero qué bendición que se haga todo para la gloria del Señor. Gracias por la familia Fuentes Trejo, ¿verdad? Ya no les conocíamos, se había olvidado venir a la casa de Dios, pero qué bueno que están esta mañana. Todos, es una alegría grande estemos aquí en este lugar. Hemos tenido una magnífica enseñanza para aprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y vamos a quedarnos todavía unos minutos más en la palabra de Dios para balancear toda la enseñanza que debemos recibir. Vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio. Pasen delante todos. Están llegando las clases y queremos que por favor ya... Aquí hay suficiente espacio adelante, que hay bastante lugar para los jóvenes, las señoritas. Aquí adelante. Y qué bueno, qué bueno. También a este lado hay espacios vacíos, ¿verdad? Aquí a este lado. Ya se llenó este lado, pero a este lado todavía hay mucho lugar vacío. Así que puede usted pasar, quedarse unos minutos. Solo tengo 25 minutos para el mensaje. No les vamos a retener más tiempo. Pero sí dije el libro de Deuteronomio. Busque el capítulo número 4. En el capítulo número 4 encontramos en este capítulo, en los primeros 10 versículos, pero por el tiempo solamente vamos a leer versículos 9 y 10, pero desde el versículo 1, en el capítulo 4, Moisés estaba hablando al pueblo, pero estaba hablando lo que Dios había dicho. Era Dios quien había dicho a Moisés que hiciera esto, y en algunas Biblias tiene un subtítulo que dice: Moisés exhorta a la obediencia. En verdad es Dios por medio de Moisés exhortando a la obediencia al pueblo. Y esto es lo que Dios quiere también de nosotros. Solamente versículos 9 y 10 para aprovechar más el tiempo. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Ahí dejamos esta lectura y quiero que oremos. Oh buen Dios, nuestro Padre, queremos siempre honrar tu santo nombre. Gracias por permitirnos esta nueva oportunidad para estar en tu casa. Y hemos venido desde tempranas horas para estar reunidos y aprender de tu palabra. Hasta aquí hemos llegado ya con el programa de la enseñanza en la escuela bíblica. Gracias por todo lo que se ha hecho, que se ha enseñado hoy. Pero queremos unos minutos más quedarnos en tu santa palabra, y queremos ser exhortados por tu palabra a la obediencia. Por eso ayúdanos a todos a tener, oh Señor, la mejor disposición para quedarnos una vez más en tu santa palabra. Danos un buen ánimo en la congregación para obedecerte. En el nombre glorioso y santo de Jesús oramos. Amén. Por favor, tomen sus asientos.
Debo también saludar a todos los hermanos y amigos que nos siguen por el internet en esta mañana. Felicitar también a los cumpleañeros. Hermano Juan Santos, desde el domingo estábamos queriéndole celebrar, pero no pudo venir. Y hermana Clorita también, bendiciones, ¿verdad? Por un año más. Y así a todos, bendiciones esta mañana. Aquí tenemos, hermanos, en esta porción leída, como dije, desde el verso 1, pero leíamos versos 9 y 10, exhortaciones a la obediencia. A veces nosotros mal interpretamos la palabra de Dios, y cuando se dice exhortaciones, estamos pensando, pues nos van a regañar. Exhortar y regañar, eso no es así. Exhortar no es regañar. Regañar puede ser amonestar, ahí ya es otra cosa. Pero cuando hablamos de exhortación, el verbo exhortar tiene la idea de animar, disponer a que hagamos algo. Entonces, cuando usted escuche la palabra exhortación, no, ¿verdad?, asimile de que es regaño, sino que es disponer los ánimos para que hagamos cosas mejores, para que nos entreguemos más, para que sirvamos más, para que obedezcamos, pues. Todo eso es lo que implica ese verbo exhortar que aparece en la Biblia. Ahora, aquí en esta porción que hemos leído, tenemos algunas exhortaciones a la obediencia. Y lo primero que quiero que nosotros pensemos hoy es sobre la importancia de asistir a la casa de Dios. No, esto es normal, que nosotros veamos esta necesidad y que enfaticemos que es necesario asistir a la casa de Dios. Bueno, alguien va a decir, bueno, lo está diciendo por mí porque ya días no venimos. No es eso. Esto es parejo. Esto es para todos. Siempre lo decimos, y lo recordamos. Ahora, ¿por qué es importante asistir a la casa de Dios? Aprendamos una cosa importante. Es importante porque Dios es quien dijo esto a Moisés. Mire cómo le dijo Dios a Moisés. Estamos en el verso 10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. Eso le dijo Dios a Moisés. Reúneme al pueblo. Entonces, hermanos, este principio de la palabra de Dios no ha cambiado. Dios nos dice lo mismo en todas las épocas de la historia, y aún en la época del cristianismo. Dios nos dice lo mismo en su palabra, que es necesario reunirnos, porque le dijo a Moisés, reúneme al pueblo. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted no viene para agradar al pastor, usted no viene para agradar al cuerpo directivo de la iglesia, o para agradar a cualquiera otra persona. Usted viene para agradar a Dios. Y no debemos perder de vista esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios, porque esto es precisamente lo que le complace a Dios de su pueblo. En aquella ocasión, cuando Dios dice a Moisés, reúneme al pueblo, es porque Dios estaba haciendo entrega de las leyes que iban a regular el comportamiento de la nación. Y Dios quería que la nación estuviera reunida. Y por eso le dice a Moisés, reúneme el pueblo. Pero una cosa importante que nosotros no debemos olvidar es que usted y yo somos pueblo del Señor también, ¿verdad que sí? Somos pueblo del Señor.
Entonces, Dios se complace de que nos reunamos en este lugar que está consagrado, dedicado para alabar al Señor. Y es precioso entonces ver esta enseñanza aquí. Además de esto, debo decirles que toda la historia en que Dios ha estado tratando con su pueblo Israel y con su pueblo, ¿verdad? Las iglesias, no me gusta usar el nombre pues singular, porque en el Nuevo Testamento no hay idea de la iglesia. En el Nuevo Testamento es plural, dice las iglesias. Y entonces aquí tenemos nosotros, en verdad, de que Dios siempre en la historia ha querido que su pueblo esté reunido. En el Antiguo Testamento usted conoce el Salmo 122 y verso 1 dice: yo me alegré, dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe por qué era eso? Porque el pueblo acudía de diversas partes del país, es decir, de Israel, del norte, del centro, del sur del país, acudían a Jerusalén, al templo. Ese era el centro de adoración de la nación. Era el centro religioso de la nación. Más tarde llegó a ser con orgullo, ¿verdad? El pueblo decía: tenemos el templo. Aunque habían ellos hecho cosas que eran desagradables a Dios, pero ellos decían que tenían el centro de adoración, que era el templo. Así era. Y siempre acudían al templo. Es que Dios siempre ha querido esto, que su pueblo se congregue, se reúna. En el Nuevo Testamento nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y el versículo 42, y todos los días en el templo. Acudían al templo los cristianos, porque ese era el lugar donde se reunían para predicar la palabra de Dios. Es verdad que el templo de Jerusalén no era cristiano, era judío, pero los apóstoles que habían sido del judaísmo y que se habían convertido al cristianismo, acudían al templo para leer las escrituras, para predicar en el pórtico. Y Jesucristo lo hizo tantas veces en el templo, enseñando a las multitudes. Era una práctica maravillosa que los cristianos se reunieran en determinado lugar. Más tarde el escritor a los Hebreos tiene una gran exhortación para todos nosotros, y es que debemos de tomarla muy en cuenta. Hebreos, que usted ya conoce, en el capítulo 10 y el versículo 25, el escritor, ¿verdad?, dice ahí en esa porción que estamos citando, habla el versículo 24, ¿verdad? Carta a los Hebreos, y que nos enseña cómo Dios quiere que nos reunamos. Dice voy a leer en el verso 24, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, este era un principio escriturario en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. También Dios anhela y desea que su pueblo, ahora nosotros, nos congreguemos. ¿Para qué? Pues aquí dijo el escritor a los Hebreos que debemos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. También dijo: exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, exhortaciones a la obediencia las hay en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pasemos rápidamente también a considerar
no solo la importancia de asistir a la casa de Dios, pero también la importancia de la enseñanza y la predicación. Fíjense que si regresamos a Deuteronomio, a la porción que tomamos allá en el capítulo número 4 de Deuteronomio, luego aprendemos otra cosa que es importantísima también, que dijo Dios a Moisés en aquella ocasión. Primero dijo, reúneme el pueblo, pero luego dice, mire, para que yo les haga oír mis palabras. Para que yo les haga oír mis palabras. Era Dios que estaba interesado en que su pueblo estuviese reunido para transmitirle la palabra, para darle la palabra. De ahí que es importante que asistamos y que asistamos con ese propósito, con esa mentalidad, que venimos para recibir la palabra de Dios. Mire, si viniéramos para contar cuentos, cómo anda la política, cómo andan los negocios, entonces venimos a perder el tiempo. Pero si venimos a oír la palabra de Dios, eso es lo que Dios siempre ha querido. Y por eso quería que su pueblo se reuniera. Dice, para que yo les haga oír mis palabras. Esto es precioso. Este principio de la palabra de Dios también es inalterable. Pasan los tiempos y los años y las ocasiones, pero los principios de la palabra de Dios son inalterables. Y ahí tenemos que Dios dice que quería que el pueblo estuviera reunido o estuviese reunido para darles, para que yo les haga oír mis palabras. Y esto es muy precioso. Y si nosotros buscamos ejemplos de cómo se dieron estas cosas, fíjese que los hay en abundancia en la palabra de Dios. Y solo quiero llevarle al libro de Esdras, así rápidamente, en el capítulo 8, libro de Esdras, en el capítulo 8, y quiero leer ahí, en ese capítulo precioso del libro de Esdras, ¿verdad? Nehemías vamos a leer. En Nehemías, ahí podemos ver nosotros cómo el pueblo se reunía. Y dice ahí en Nehemías 8, yo estaba un poco mal ahí en esa referencia, pero dice en el versículo 8, capítulo 8 y el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué precioso es lo que estaba ocurriendo. Asistían para oír la palabra de Dios. Se reunían, porque ahí estaban reunidos, no estaban en el templo. Estaban reunidos en una plaza, en un lugar amplio, abierto. Y ahí estaba reunida la multitud de los judíos y se les leía la palabra de Dios y ellos querían oír la palabra de Dios. Entonces es importante que se asista a la casa de Dios para aprender, porque eso es lo que Dios quiere. Dice, les voy a mostrar mi palabra, les voy a dar mi palabra. Entonces, para eso es que acudía el pueblo, para oír la palabra de nuestro Dios. Eso es algo sumamente importante. Yo quiero decirle que es lo mismo para nosotros hoy día. Venimos, asistimos porque se nos va a dar la palabra de Dios. Dios siempre ha querido que eso sea así. Ahora, esto conlleva también una enorme responsabilidad. El que se reúna el pueblo para darle la palabra, los predicadores, los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos una gran responsabilidad porque viene la congregación quiere oír la palabra de Dios. Quiere oír algo que llene el corazón, algo que nos anime a vivir para Cristo, a servirle a Él
Entonces hay una gran responsabilidad en todos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Tenemos que estar imbuidos en el mensaje de Dios. No se puede de otra forma. Sería un fracaso que la congregación venga a querer escuchar palabra de Dios y no haya palabra de Dios. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad, todos los que estamos frente a una clase, frente, ¿verdad?, a la congregación para predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Así que aquí tenemos que, así fue en el Antiguo Testamento, lo mismo fue en el Nuevo Testamento. Dios siempre quiso que se enseñara la palabra de Dios. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo que nos tiene el evangelista Juan en el capítulo 5, el verso 39. Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Es deber nuestro, los que enseñamos y los que queremos aprender, pues es deber nuestro escudriñar las escrituras. Es deber nuestro poner atención para que la palabra de Dios, ¿verdad?, llegue hasta nosotros. Somos responsables tanto los que enseñamos, pero también hay responsabilidad de todos los que vienen para aprender. La responsabilidad del que viene para aprender es esa: poner el sentido, poner atención a lo que se está enseñando de la palabra de Dios. No debemos venir para distraernos en pláticas y en nada de eso. No se vale que estemos aquí y empecemos a ver cómo te fue esta semana y está la predicación. No se puede. No venimos a eso. Venimos para oír la bendita palabra de Dios. Así que este ejemplo, regresamos ahí a Deuteronomio. Yo estoy cuidando el tiempo, ya se nos está yendo rápidamente, pero déjenme ver otras cosas rápidamente allí en Deuteronomio, en el capítulo 4, dice: reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras. Y mire lo que dice: las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra. Para las cuales aprenderán. Por eso dije, hay responsabilidad, ¿verdad?, de todos los que asistimos para aprender. Mire, si usted no viene con la disposición, con el propósito, con el buen ánimo de aprender de la palabra de Dios, no va a aprender nada. No va a aprender. Pero si usted, yo quiero más de Dios, quiero oír más de su palabra, quiero aprender, entonces sí va a aprender, porque va a poner toda su capacidad intelectual para oír, para discernir, para aprender. Era precioso, fíjese, el ejemplo de los hombres del Antiguo Testamento, de cualidades que ellos tenían, ¿verdad?, y que las ponían al servicio de Dios. Y fíjese que me gusta tanto este ejemplo de Esdras. Ahora sí, vamos a ir a Esdras, porque destaca aquí la palabra de Dios que Esdras tenía unas cualidades que nosotros debemos en verdad anhelar tener de Esdras. Busque ahora en el capítulo 7 de Esdras y leemos ahí el verso 10 y el verso 11 y 12 rápidamente. Dice Esdras 7, 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Pero hay esa palabra importante ahí, ese verbo, dice, había preparado su corazón. Entonces nosotros, hermanos, debemos preparar nuestro corazón para aprender de la palabra de Dios. Pero además dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, esto es, para obedecerla. Además dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué hermoso ejemplo de un hombre de Dios como Esdras, que ponía todas sus energías intelectuales
para la palabra de Dios. Esto nos concierne a nosotros, los que predicamos. Y luego dice en el versículo número 11, esta es la copia, en el número 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y dice, y para enseñar en Israel sus estatutos. Ahora, ya en el versículo número 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. Eso me gusta mucho. Mire, Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito. Entonces, mire, ¿qué cualidades describe la palabra de Dios de Esdras? Dice que era un escriba versado, quiere decir instruido en conocimientos de la palabra de Dios. Además de eso, erudito, era un sabio en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios anhela, de que todos nosotros seamos así. ¿Sabe para qué? Ese es ejemplo que hemos aprendido la palabra, pero es necesario porque tenemos que enseñar esa palabra. Y si nosotros no aprendemos, no vamos a enseñar. Si usted aprende la palabra de Dios, va a poder enseñar. Pero si usted no la aprende, ¿qué va a enseñar? Pues va a enseñar otras cosas. Tenemos que ser versados en la palabra de Dios. Tenemos que ser eruditos en la palabra de Dios. Y esto implica esfuerzo, dedicación, consagración total de nuestro ser a Dios. Terminemos, ya el tiempo se nos fue, pero solo quiero decir una cosa más aquí en Deuteronomio, porque dice: reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra. Mire esta frase última del texto: y las enseñarán a sus hijos. La importancia de la instrucción a los hijos. Las enseñarán a los hijos. Esto es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros como padres. Ser instruidos con la palabra de Dios para enseñarla a nuestros hijos. Mucho hemos fallado en esto de la enseñanza a nuestros hijos. Y por eso es que muchas veces tenemos la tristeza de ver hijos de padres cristianos caminando lejos del Señor. No debe ser tal cosa. Debemos caminar cerca del Señor. Y nuestros hijos siguiendo el ejemplo que ven en nosotros los padres. Porque termina aquí la palabra diciéndonos: y las enseñarán a sus hijos. Son exhortaciones a la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Quiera el Señor, y usted también así lo quiera, que estas exhortaciones las pongamos en práctica en nuestro diario caminar. Póngase de pie. Vamos a terminar esta meditación. Estamos a la hora que debemos retirarnos. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos ha señalado esta mañana. Bendito Dios, te alabamos, te honramos, te glorificamos. Gracias por permitirnos una mañana especial para estar en tu casa, para ser instruidos con tu palabra. Oh, por favor, ayúdanos a todos. Mucho hemos fallado en nuestros deberes como tus hijos, como tus siervos, como cristianos. Ahora ayúdanos, Padre, a retomar las exhortaciones de tu palabra para la obediencia, para retener tu palabra, para ponerla en práctica, para enseñarla. Y que, oh Dios, seamos un pueblo instruido, un pueblo versado en tu palabra, capacitado para poder enseñar a otros.
Ahora, gracias por esta asistencia, por cada hermano, por cada hermana, por los jóvenes, por los niños, por todos los que aquí estuvimos esta mañana. Gracias te damos. Ayúdanos, oh Señor, para que siempre sea nuestro anhelo en nuestro corazón estar muy cerca de ti en obediencia a tu preciosa palabra. Despídenos hoy con tu bendición a nuestros hogares. Permítenos regresar esta tarde a las actividades programadas y especialmente el culto de la tarde con Santa Cena del Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones a todos. Regresemos esta tarde a los servicios que están programados. Dios les bendiga a todos.